Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión El verdadero Mesías. Ante todo nos presentamos delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre, perdónanos, te lo pedimos. Ten misericordia, Rajem, de nosotros y de tu pueblo Israel, Padre eterno. Entiende que estamos en la carne, somos débiles, Rey, pero contigo somos fuertes. Contigo podremos vencer toda circunstancia que pretenda alejarnos de tu palabra, de tu senda estrecha, Padre, de tu senda antigua. Danos fuerza, Rey, para poder salir adelante, para ser mejores para ti, Padre, para poder vencer todas esas circunstancias que nos arrastran, Padre, pero que tenemos que ir venciendo poco a poco para agradarte y para ser mejores personas para ti. Te pedimos un corazón nuevo, Rey, en esta ocasión y como siempre, Padre, que nos des una mente nueva, un corazón nuevo para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto para tu honra y alabanza. Por medio y por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Tenemos en pantalla un verso de Colosenses 1:15 y nos dice, Yahshua, Él es la imagen visible del Adón invisible. Él es el supremo de toda la creación. Colosenses 1:15. Vamos a comenzar esta reflexión con el verso de Juan 7:40. Juan 7:40 y siguientes. Y nos dice, entonces cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, dijeron, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Mashiach, pero otros decían, ¿de Galil podrá salir el Mashiach? ¿No dice la Escritura que el Mashiach vendrá de la descendencia de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David? Así que había disensión entre la gente por causa de él. Vamos a ver algunos versos en forma literal para observar el tema referente a esta persona que deben hacer para convertirse en el ungido rey de Israel. En Mateo 1 vemos lo siguiente. Este es el registro de los antepasados de Yahoshua el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham procreó a Yitzhak, Yitzhak procreó a Jacob, Jacob procreó a Yehudá y a sus hermanos. Yehudá procreó a Tamar, a Pérez y a Zerach. Pérez procreó a Yetzrón, Yetzrón procreó a Ram. Jacob procreó a Joseph, esposo de Miriam, de la cual nació Yahoshua, llamado el Mashiach. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta el exilio a Babel son 14 generaciones. Y desde el exilio hasta Babel hasta el Mashiach son 14 generaciones. Mateo 1, 16 y 17. Vemos en esta genealogía que Mashiach tuvo un padre físico y carnal, Yosef. El Mesías, como requisito básico para ejercer sus funciones, debía ser descendiente físico del linaje de David. Es por esto que los escritores del Pacto Renovado se esfuerzan evidentemente en demostrar su genealogía y descendencia. De lo contrario, no tendría sentido este espacio escrito. Vamos a Mateo 1:16 nuevamente. Jacob procreó a Joseph, esposo de Miriam, de la cual nació Yahoshua, llamado el Mashiach, que enseña la religión católico-cristiana, que el Mesías no vino concebido en carne, sino que fue concebido de una manera sobrenatural, negando el requisito natural y escritural acerca de un Mesías que tenía que ser descendiente físico
del linaje de David. En Romanos 1:1 nos dice, Shaul, servidor del Mashiach Yahoshua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia de Elohim. De él había prometido antes por medio de sus profetas en las escrituras sagradas, acerca de su hijo, quien por línea carnal era de la descendencia de David, y a quien se lo declaró hijo de Yahweh con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Yahoshua, el Mashiach, nuestro Maestro. Eso está en Romanos 1, del 1 al 4, en la salutación. Shaul, el autor de esta carta a los romanos, nos aclara que por línea carnal este Mesías era de la descendencia de David. Los escritores del Pacto Renovado se esfuerzan evidentemente en demostrar la genealogía y la descendencia de el Mashiach Yahoshua. Vamos a Juan 4 y en el verso 1 nos dice, amados, no crean en toda inspiración, sino prueben las inspiraciones si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el espíritu de Elohim. Toda inspiración que confiesa que Yahoshua el Mashiach ha venido en carne procede de Elohim. Y toda inspiración que no confiesa a Yahoshua, que no procede de Elohim, este es el espíritu del antimashiach, del cual han oído que habría de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Elohim y los han vencido a ellos, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Juan 1, 4. Hemos confesado que creemos en la Sagrada Escritura, en su totalidad, como la verdad revelada. Entonces, ¿por qué no creemos en su texto? Porque negamos lo que está escrito. Aceptamos doctrinas que nos imponen y negamos lo que está escrito. ¿Qué significa que alguien vino en carne? ¿Cómo hace un ser vivo para venir a existir en carne? Todo ser vivo es consecuencia de un proceso de reproducción. En el caso humano, la reproducción se origina a través de un esperma y un óvulo. Si no hay alguno de estos elementos, no hay concepción. No puede contradecirse un principio natural instaurado por el mismo creador del universo, el creador de la vida. Y aquel que no confiesa que el Mashiach vino en carne es del anticristo. Vamos a Éxodo 29 y nos dice en el verso 4 al 7. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada del Mishkan, de la tienda de reunión, y lávalos con agua. Toma las vestiduras y pon a Aarón la túnica, el manto para el efod y el oráculo. Ata para él el oráculo al efod. Pon el turbante en su cabeza y ata el ornamento kadosh al turbante. Luego toma el aceite de la unción y lo unges, derramándolo sobre su cabeza. Tenemos referencias a Hechos 1:9, 1 de Juan 2:27, Éxodo 30, 23 y 35 al 35. Estos temas son tratados más exhaustivamente en otros vídeos que tenemos en nuestro sitio, regresando a las raíces.org. El Mesías humano, linaje de David, es uno de los vídeos. Ahora vamos a entrar de lleno a considerar el tema propuesto, el verdadero Mesías. Empecemos por el principio. El término Mesías
viene de la palabra hebrea Mashiach, cuyo significado es ungido, nada más. En Éxodo 29:7, a Aarón es ungido con aceite para ejercer de sumo sacerdote. En Éxodo 30:23-25 se dice cómo hacer la mezcla para el aceite para la unción sagrada. En 1 Samuel 16 se unge a David como rey y en 1 de Reyes 1:39 el ungido es Salomón. Para todas estas unciones se necesita 1. Un ritual, 2. Un aceite especial, 3. La persona a la que ungir con el aceite y por supuesto la persona que hace y dirige y realiza la unción. Estos 3 puntos son necesarios para la legitimidad del ejercicio de esta función, ya sea como sumo sacerdote o como rey. La forma adjetiva Mashiach se aplica en las escrituras hebreas a muchos hombres. David recibió el nombramiento oficial de rey cuando se le ungió con aceite, por lo que se dice que era el ungido o literalmente Mesías. Hay referencias a 2 de Samuel 19:21 y el Salmo 18. A otros reyes, entre ellos Shaul y Salomón, se les llama el ungido o el ungido del Todopoderoso. Hay varias referencias, 1 de Samuel 2:10, Lamentaciones 4:20, 2 de Samuel 1:14. Mesías, término que proviene de la raíz verbal hebrea Mashach, que significa untar y por lo tanto ungir. Mesías, Mashiach, significa ungido. El equivalente griego es Christos o Mesías. Tenemos allí varias referencias en color naranja para que por favor tome nota. A los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se les llama los ungidos del Todopoderoso. Puede confirmarlo en 1 Crónicas 16:16 y 22 e Isaías 45:1. Al rey persa Ciro se le denomina ungido, debido a que el Todopoderoso lo había nombrado para efectuar cierta comisión. De manera que ungido o Mesías es una persona que está destinada, escogida para efectuar muy importante comisión o misión. En las traducciones griegas usadas en las denominaciones, la forma transliterada Mesías aparece en el texto griego en Juan 1:41 con la siguiente explicación, comillas, que traducido significa Cristo, comillas. Véase también Juan 4:25. En algunas ocasiones el término Christos se usa solo con referencia al que es o alega ser el Mesías o el ungido. Mateo 2:4, Marcos 13:21, Romanos 5:8, Juan 17:3, 1 Corintios 1:1, 1 Corintios 2:16 y verso 24. Sin embargo, la mayor parte de las veces va acompañado del nombre personal Yahshua, el Mesías o Mesías Yahshua, para indicar que Él es el Mesías. A veces la expresión hace referencia solo y específicamente a Yahshua, y se entiende entonces que Yahshua es el Mesías. Como en la declaración, comillas, el Mesías murió por nosotros, comillas, Romanos 5:8, Juan 17:3, 1 Corintios 1:1
y 2 y 1 Corintios 16, 24. Verificar esas menciones, por favor. Una observación. Seguramente habremos visto en las traducciones tradicionales de las denominaciones esta frase que está en comillas en el centro de este pasaje que nos dice que traducido significa Cristo. Evidentemente, esta frase tuvo que ser colocada al momento de hacer las traducciones desde los textos hebreos al texto griego. Seguramente podemos afirmar que esta frase no estaría en los textos hebreos originales de estas cartas o de estos libros de Juan y de los escritos nazarenos. Vamos a ver lo que nos dice Daniel 9:24. 70 semanas ha sido decretada sobre tu pueblo y sobre tu ciudad Kadosh para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades, para traer justicia eterna y para sellar visión y profeta y para ungir el lugar Kadosh, Kadoshim. Conoce, por lo tanto, y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta que el Mashiach, el príncipe, venga. Permanecerá reedificada por 62 semanas, con plazas y pozos alrededor, pero esto será en tiempos angustiosos. Entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. Pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Daniel 9:24 nos profetiza que habrá un Mashiach. En Daniel 9:24 y siguientes, la palabra Mashiach aplica exclusivamente al Mesías venidero. Sin embargo, muchos otros textos de las escrituras hebreas se refieren a este ungido que habría de venir, si bien no de manera exclusiva. Por ejemplo, aunque el Salmo 2:2 tuvo su primera aplicación cuando los reyes filisteos intentaron destronar a David, el rey ungido, Hechos 4:25-27, hace una segunda aplicación al Mesías predicho, Yahoshua, el Mesías. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 2:2. Los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reúnen juntos contra Yahweh y su Mashiach. Y vemos el paralelo en Hechos 4:25 y nos dice, por el Ruach HaKodesh, por medio de la boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué las naciones se violentaron y los pueblos inventan planes inservibles? Los reyes de la tierra tomaron sus posiciones y los gobernantes se unen en asamblea contra Yahweh y contra su Mashiach. Hechos 4:25. Muchos hombres que recibieron el título de ungido prefiguraron y representaron de diversas maneras a Yahoshua el Mesías y la obra que él haría. Entre estos estuvieron David, los sumos sacerdotes de Israel. Génesis 49 nos dice, un regidor no fallará de Yahudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado, Shiloh. Y él es la expectación de las naciones. Los judíos entendieron que existen profecías mesiánicas en varios textos de las escrituras hebreas que no mencionaban específicamente al Mesías. Existen 558 referencias en los escritos rabínicos más antiguos que apoyan tales aplicaciones. Por ejemplo, en Génesis 49:10 se profetizó que
El cetro para gobernar pertenecería a la tribu de Judá y que Silo vendría por ese linaje. El Targum de Onkelos, los Targumim de Jerusalén y el Midrash reconocen que la expresión Silo aplica al Mesías. Las escrituras hebreas contienen muchas profecías que proporcionan detalles sobre los antecedentes del Mesías, cuándo vendría, su actividad, el trato que recibiría y su papel en los designios del Todopoderoso. Las diversas señales referentes al Mesías se combinaron y crearon un cuadro imponente que ayudaría a los verdaderos adoradores a identificarle y que proporcionaría base para tener fe en que Él era el verdadero caudillo enviado por el Todopoderoso. Aunque los judíos no comprendieron previamente todas las profecías relacionadas con el ungido, los escritos nazarenos dan prueba de que tenían conocimiento suficiente como para identificar al Mesías cuando llegase. Vamos a Mateo 2:2 y dice, y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el este y vinimos a reverenciarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. Llamó a todos los principales Cohanim y a los maestros de la Torá del pueblo y les preguntó, ¿dónde nacerá el Mashiach? Ellos respondieron, en Betlehem de Yahudá, porque el profeta escribió, y tú, Betlehem, en la tierra de Yahudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yahudá, pues de ti saldrá un regidor que pastoreará a mi pueblo Israel. Hemos visto Mateo 2:2 con referencia a Miqueas 5:2. Los judíos habían aceptado que el Mesías sería un rey del linaje de David. Cuando los sabios de Oriente indagaron sobre, comillas, el que nació rey de los judíos, comillas, Herodes el Grande sabía que se referían al Mesías. Recuerden Mateo 2, del 2 al 4. Yahshua preguntó a los fariseos si sabían de quién sería descendiente el Mesías, aunque aquellos líderes religiosos no creían en Yahshua, sabían que el Mesías sería hijo de David. Confirme Mateo 22, 41, 45. Mateo 22, 41, 45. Y Miqueas 5:2 que mencionábamos nos dice lo siguiente. Pero tú, Betlehem, acerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel. Miqueas 5:2 y otros versos referidos. Nacería en Belén. Miqueas 5:2 y 4 se predijo que gobernante en Israel sería, comillas, grande hasta los cabos de la tierra, comillas, saldría de Belén. Se interpretaba que esta era una profecía mesiánica. Cuando Herodes el Grande preguntó a los principales sacerdotes y escribas dónde tenía que nacer el Mesías, respondieron, en Belén de Judea, citando a Miqueas 5:2. Eso lo vemos en Mateo 2, del 3 al 6. Incluso el pueblo conocía esa profecía y lo vemos en Juan 7, 41 y 42. Vamos a Mateo 2, 3 y nos dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. Llamó a todos los principales Cohanim y a los maestros de la Torá del pueblo y les preguntó, ¿dónde nacerá el Mashiach? Ellos respondieron, en Betlehem de Yahudá, porque el profeta escribió, y tú, Betlehem, en la tierra de Yahudá, de ningún modo eres la menor entre las principales, entre los príncipes de Yahudá, pues de ti saldrá un regidor que pastoreará a mi pueblo Israel. Deuteronomio 18:18 nos dice, yo levantaré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les ordene. Cualquiera que no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, tendrá que rendirme cuenta a mí.
Y vemos en Juan 6 que nos dice, cuando la gente vio el milagro que él había hecho, ellos dijeron, este tiene que ser el profeta que está supuesto venir al mundo. Hemos visto que las citas que estamos colocando tienen a veces algunas añadiduras en paréntesis que son nuestras, pero son simplemente para enfatizar en los temas del estudio. No le estamos agregando nada a los textos. Igualmente aparece la palabra él en mayúscula. Queremos aclarar que no se está refiriendo al Todopoderoso como tal, sino al debido respeto y reverencia que se le da al Hijo, como lo vemos en Juan 6. Mashiach como profeta, un profeta que realizaría muchas señales. El Todopoderoso predijo por medio de Moisés en Deuteronomio 18:18 la venida de un gran profeta. Y en los días de Yahoshua, como en Juan 6:14, los judíos lo aguardaban. La manera como el apóstol Kefá usó las palabras de Moisés en Hechos 3:22 y 23 indica que sabía que incluso los opositores religiosos aceptarían su naturaleza mesiánica. Y esto prueba que Deuteronomio 18:18 era de conocimiento general. La samaritana, que estaba junto al pozo, también pensaba que el Mesías sería un profeta. Puede confirmarlo en Juan 4:19, 25 y 29. Juan 4:19, 25 y 29. Las personas esperaban que el Mesías realizara señales. Lo vemos en Juan 7:31. Juan 7:31. Vemos a Juan 7:41 que nos dice, otros dijeron, este es el Mashiach, pero otros dijeron, ¿cómo puede el Mashiach venir de Galil? No es que el Tanaj dice que el Mashiach es de la descendencia de David y viene de Betlehem, el poblado de donde era David. Juan 7:26. A pesar de eso, está aquí hablando abiertamente y ellos no le dicen nada. Puede ser que las autoridades hayan concluido que él es el Mashiach. Seguramente que no, porque nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Mashiach, nadie sabrá de dónde viene. Al oír estas palabras, algunos en la multitud dijeron, verdaderamente este hombre es el profeta. Otros dijeron, este es el Mashiach. Pero otros dijeron, ¿cómo puede el Mashiach venir de Galil? No es que el Tanaj dice que el Mashiach es de la descendencia de David y viene de Betlehem, el poblado de donde era David. Así que el pueblo estaba dividido por causa de él. Comentamos. Aunque en general los judíos esperaban al Mesías, no todos creían lo mismo respecto a él. Por ejemplo, muchos sabían que vendría de Belén, pero otros desconocían ese dato. Lo vimos en Mateo 2, 3 y 6 y Juan 7, 27. Algunos pensaban que el profeta y el Mesías habían de ser personas diferentes. Puede confirmar Juan 1, 20 y 21, Juan 1, 20 y 21, Juan 7, 40 y 41, Juan 7, 40 y 41. Ciertas profecías sobre el Mesías no las entendían ni siquiera los mismos discípulos Talmidim de Yahoshua. Vamos a Hechos 3:22. Porque el mismo Moshe dijo, Yahweh levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga. Todos los que no escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. Adón puede, Juan 4:19 nos dice, Adón, puedo ver que eres un profeta. La mujer le dijo, nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde hay que adorar es en Jerusalén.
La mujer respondió en el 25, yo sé que el Mashiach viene. Cuando Él venga nos dirá todo. Yahushua le dijo, yo, la persona que está hablando contigo, soy Él. En este momento vinieron sus talmidim, ellos estaban asombrados de que Él estaba hablando con una mujer, pero ninguno dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿O por qué estás hablando con ella? Así que la mujer dejó su cántaro y fue al pueblo a decirle a la gente allí, vengan, vengan, vean a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Podría ser que él es el Mashiach. Eso lo vemos en el relato de Juan capítulo 4. Ciertas profecías sobre el Mesías no las entendían ni siquiera los discípulos de Yahshua. Esto es cierto sobre todo con respecto a las profecías sobre el rechazo, la pasión, la muerte y la resurrección del Mashiach, como lo vemos en los libros de Isaías, en particular Isaías 53, y el cumplimiento en los libros de Lucas y Juan. No obstante, cuando sucedieron estas cosas y se descifraron las profecías, los discípulos e incluso los que aún no lo eran, empezaron a entender la naturaleza profética de estos textos de las escrituras hebreas. Como la mayoría de los judíos no aceptaban que el Mesías tuviera que sufrir y morir, los creyentes primitivos insistieron en este tema en su predicación al pueblo judío. Lucas 2:25 nos dice, había en Jerusalén un hombre llamado Shimeón. Este hombre era un tzadik devoto. Aguardaba ansiosamente que Yahweh restaurara a Israel y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no moriría antes de haber visto al Mashiach de Yahweh. Movido por el Ruach, fue a los patios del templo, y cuando los padres trajeron al niño Yahshua para dar cumplimiento a los requerimientos de la Torah, Simeón le tomó en los brazos, pronunció una verajá a Yahweh diciendo, ahora Yahweh, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en Shalom para cuando le quieras despedir, porque he visto con mis propios ojos tu Yahshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, una luz que traerá revelación a los Goyim y gloria a tu pueblo Israel. Shimeón en Lucas 2. El relato de Lucas indica que muchos judíos esperaban con anhelo la venida del Mashiach, precisamente cuando el Mashiach estaba en la tierra. Shimeón y otros judíos esperaban la consolación de Israel y la liberación de Jerusalén. Cuando Yahshua fue llevado al templo, poco después de su nacimiento, lo vemos en Lucas 2. Durante el ministerio de Juan el Inmersor, las personas estaban en expectativa en cuanto al Mesías. Eso lo vemos en Lucas 3:15. Vamos a Zacarías 9:9 que nos dice, regocíjate grandemente, oh hija de Sión, grita fuerte, oh hija de Jerusalén, contempla, tu rey está viniendo a ti. Daniel 7:13 nos dice, yo seguí mirando las visiones de la noche cuando vi viniendo con las nubes del cielo a alguien como el Ben-Hadad. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. Y a él le fue dado dominio, el honor y el reino para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca y su reino es uno que nunca será destruido. Unas palabras similares las vemos en el libro de Revelación. Vamos a detenernos un momento en Daniel 7, nos dice que él había visto una visión y en esa visión vio dos personajes. Uno que venía con las nubes del cielo como un ser humano. Y esta persona se acercó a otro
que se menciona como el anciano de días. Y esa persona que vino en las nubes se acercó al anciano de días y fue llevado a su presencia, a la presencia del anciano de días. Y en ese momento a él se le dio dominio, honor y el reino para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Sin embargo, muchos esperaban que el Mesías se adaptara a sus ideas preconcebidas. Las profecías de las escrituras hebreas revelaban que el Mesías vendría para desempeñar dos funciones distintas. Uno, alguien, comillas, humilde que cabalga sobre un asno, comillas, y dos, alguien que vendría, comillas, con las nubes de los cielos, comillas, para aniquilar a los opositores y hacer que todos los gobiernos le sirviesen a él. Lo vemos aquí en Daniel 7:13 y Zacarías 9:9. Los judíos no percibieron que estas profecías se referían a dos venidas del Mesías en diferentes tiempos y distanciadas en el tiempo. En Lucas 2:38 se nos dice: en ese momento ella pasó y comenzó a dar gracias al Todopoderoso y a hablar acerca del niño con todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Juan 6:15 nos dice: Yahshua sabía que estaban a punto de venir a agarrarlo para hacerlo rey. Entonces se retiró a las montañas. Esta vez se fue él solo. Las fuentes judías concuerdan con Lucas 2:38 en que el pueblo estaba esperando que la liberación de Jerusalén se produjera entonces. La enciclopedia judía nos dice en el volumen 8, página 508, volumen 8, página 508 lo siguiente, comillas: anhelaban el libertador prometido de la casa de David que los libertaría del yugo del odiado usurpador extranjero. Terminaría con el impío dominio romano y establecería su propio reino de paz. Enciclopedia Judía, volumen 8, página 508. Como vemos en Juan 6:15, los judíos intentaron hacerlo rey terrestre, pero él se negó a cumplir esas aspiraciones y ellos entonces acabaron por rechazarlo. Mateo 11:2 nos dice lo siguiente: mientras tanto, Johanán, que había sido puesto en la cárcel, oyó lo que el Mashiach estaba haciendo. Así que le mandó un mensaje por medio de sus talmidim, preguntando: ¿eres tú el que habría de venir o debíamos esperar a otro? Yahoshua respondió: vayan y díganle a Johanán lo que están viendo. Otra vez, los lisiados están caminando. Gente con Zaraat está siendo limpia. Los sordos están oyendo. Muertos están siendo levantados. Las buenas noticias están siendo proclamadas al pobre. Y bendecidos son aquellos que no encuentran tropiezo en mí. La respuesta del maestro Yahoshua a Johanán, que estaba en prisión. Juan el Inmersor y sus discípulos probablemente creyeron que el Mesías sería un rey terrestre. Juan sabía que Yahoshua era el Mesías y el Hijo del Todopoderoso, pues había sido testigo presencial de su ungimiento con el Espíritu de Santidad y había oído la voz de aprobación del Todopoderoso. A Juan no le faltaba fe, de modo que su pregunta, comillas, ¿hemos de esperar a uno diferente? Podemos entenderla como: hemos de esperar a otro que cumpla todas las esperanzas de los judíos, comillas. En respuesta, Yahoshua señaló las obras que estaba haciendo. Estas cosas y estas obras se habían predicho en las escrituras hebreas precisamente para que se pudiera identificar a este personaje como el Mesías. La persona que hiciera estas obras debía ser identificado como el Mesías. Él concluyó con estas palabras nuestro maestro:
Feliz es el que no haya hallado tropiezo por mi causa. Aunque esta respuesta implicaba la necesidad de fe y discernimiento, sirvió para satisfacer y consolar a Johanán y le dio la seguridad de que Yahoshua era aquel que cumpliría las promesas del Todopoderoso. Referencia a Lucas 7, 18, 23. Y vamos a Lucas 7, 18, precisamente nos dice: los talmidín y Johanán le informaron de todas estas cosas. Entonces Johanán llamó a dos de sus talmidín y los envió al Adón a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Lucas 7, 18 y siguientes. Lucas 24, 21 nos dice: y nosotros teníamos esperanzas de que Él era el que iba a libertar a Israel. Además de esto, hoy es el tercer día desde que pasaron aquellas cosas. Y Hechos 1:6 nos dice: cuando estaban juntos le preguntaron: Adón, en este tiempo restaurarás el gobierno de Israel. Estamos viendo esta expectativa que tenían los talmidín del Yahshua con respecto a la presencia del Mesías que estaban esperando. Además, antes de su ascensión, los discípulos de Yahoshua pensaban que iba a liberar en aquel tiempo a Israel de la dominación gentil y establecer el reino, es decir, restaurar el reino de la línea de David en la tierra. Lo hemos visto allí en Lucas 24 y el libro de Hechos. En Mateo 24:4 vemos lo siguiente: Yahoshua respondió: tengan cuidado, que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y los llevarán por camino errado. Tal como Yahoshua había predicho, tras su muerte los judíos siguieron a muchos mesías falsos. Según Josefo, un historiador judío, parece que en el primer siglo, antes de la destrucción del templo, en el año 70 de la era común, aparecieron varios mesías que prometían alivio del yugo romano y que pronto hallaron seguidores. Consulte la Enciclopedia Judía, volumen 10, página 251. Enciclopedia Judía, volumen 10, página 251, acerca de este historiador judío Josefo en el primer siglo. En el año 132 de la era común, Bar Kokhba, conocido como Bar Kokhba también, uno de los falsos mesías más importantes, fue aclamado como el rey mesiánico. Los soldados romanos mataron a miles de judíos al reprimir la sublevación que esta persona dirigió. Aunque la aparición de falsos mesías demuestra que a muchos judíos lo que les interesaba era un mesías político, un mesías guerrero, también prueba que entendían bien que tenía que haber un mesías humano, no solo una era mesiánica o una nación mesiánica. Algunos opinan que Bar Kokhba era descendiente de David, lo que hubiera dado una aparente validez a sus pretensiones mesiánicas. Nota: los hechos históricos registrados en los escritos nazarenos demuestran que Yahshua era el verdadero Mesías. Las personas del siglo I de la era común que pudieron preguntar a los testigos oculares y examinar las pruebas consideraron que la información histórica era auténtica. Estaban tan seguros de su exactitud que estuvieron dispuestos a aguantar persecución y morir por su fe basada en aquella información confiable. Los relatos históricos de los escritos nazarenos muestran que varias personas reconocieron en público que Yahoshua era el Mesías. Referencias a Mateo 16, 16, Juan 1, 41 y 45 y 49, Juan 11, 27. En Mateo 8, 29 vemos lo siguiente: pero ustedes, preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy?
Kefá respondió, tú eres el Mashiach. Entonces Yahoshua les advirtió, no decirle a nadie nada sobre él. Juan 10:24 nos dice, los Yahudim le rodearon y le dijeron, ¿por cuánto tiempo más nos vas a mantener en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo públicamente. Yeshua les respondió, yo ya les he dicho y ustedes no confían en mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. En el verso de Mateo 8:29, ante la respuesta de Kefá, el maestro no dijo que ellos estaban equivocados. De hecho, en varias ocasiones admitió directa o indirectamente que él era el Mesías. Confirme en Mateo 16:17, Mateo 16:17, Juan 4:25, Juan 4:25. Aunque en otras ocasiones les ordenó que no lo publicaran, lo hemos visto en Mateo 8:29 y hay otros versos, Juan 10:24. Ya Josué actuó donde las personas pudieran ver y oír sus obras para que creyesen sobre una base sólida de estas pruebas, a fin de que su fe estuviera fundada en su propio testimonio ocular del cumplimiento de las escrituras hebreas. Juan 5:36, comparando con Juan 4:41. Juan 5:36, Juan 4:41. Hay varios hechos que el pueblo judío que había anticipado el Mesías esperaba de él, basado en las profecías del Tanaj. 1. El Mesías sería un hombre hebreo, Isaías. 2. Este Mesías sería nacido en Belén, Miqueas. 3. Un profeta como Moisés, Deuteronomio. 4. Un sacerdote de la orden de Malquisedec, Salmo 110. Un rey, Isaías 11. Sufrió antes de entrar a su gloria, Isaías 53. Y las confirmaciones en Mateo 22:42 como el hijo de David y en Mateo 1:16 llamado el Mesías. Yahoshua cumplió cada uno de estos requisitos mesiánicos. Hay varios hechos que el pueblo judío había anticipado sobre el Mesías y lo que se esperaba de él. Vamos a Hebreos 6:19 que nos dice: nosotros tenemos esta esperanza como un ancla firme y segura para nosotros mismos, una esperanza que va directamente a lo que está dentro de la parojet, donde uno anteriormente ha entrado por amor a nosotros, a saber Yahoshua, quien se ha convertido en el Cohen Gadol para siempre, para ser comparado con Malquisedec, Salmo 110 como fuente de referencia. El Mesías como sacerdote. El Mesías iba a tener deberes sacerdotales. Yahoshua no era un levita y solo los levitas podían ser sacerdotes. Entonces, ¿cómo podría calificar Yahoshua? Yahoshua califica como sumo sacerdote por otra orden, por la orden de Malquisedec. Esa orden es mencionada en Génesis 14, confirmada en el Salmo 110 y en Hebreos 6:20 es comentada y explicada para los hebreos que entendían acerca de este tema del sacerdocio en cabeza del sumo sacerdote. Para tal efecto los queremos remitir a nuestro estudio el sacerdocio por el orden de Malquisedec en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Este personaje de Malquisedec estuvo ministrando antes del pueblo judío. Su nombre significa rey de justicia y rey de paz. Malquisedec bendijo a Abraham. Recordemos que el mayor bendice al menor.
Abraham dio a Melquisedec un diezmo de un botín de guerra. Por lo tanto, como un sacerdote en la orden de Melquisedec, Yahoshua es mayor que Abraham. Él ejerce como sumo sacerdote celestial que ofrenda con un sacrificio que quita el pecado en forma permanente, no cubriéndolo temporalmente como hacía el sumo sacerdote del orden levítico. Ese fue el famoso y conocido, comillas, cambio en la ley. No fue el cambio en la ley mosaica, en la ley del Todopoderoso, pero ese cambio había sido anunciado desde el Salmo 110 y otros versos. Y había llegado el momento de cambiar la cabeza del sacerdocio para el orden de Melquisedec. Así de sencillo. Yahoshua era de Judá, la tribu real. Cuando Yahoshua nació, los sabios que venían del oriente llegaron buscando al rey de los judíos. Recordemos Mateo 2. Yahoshua enseñó que un día él se sentaría en un trono glorioso. Mateo 19, 28. Mucha gente de Israel reconoció a Yahoshua como su rey anticipado y esperó que él estableciera su reino inmediatamente. Lo vemos en Lucas 19:11. Lucas 19:11. Aunque el reino de Yahoshua en la actualidad no es de este mundo. Lo vemos en Juan 18:36. El reino del Yahoshua en estos momentos no es de este mundo. Lucas 19:11. Juan 18:36. Al final de la vida de Yahoshua, durante su juicio ante Pilato, Yahoshua no se defendió excepto para responder afirmativamente cuando Pilato preguntó si él era el rey de los judíos. Confirme en Mateo 15:2. Mateo 15:2. Otras formas que Yahoshua cumple con la descripción del Mesías del Tanaj. 1. Él era siervo sufrido, lo vemos en Isaías 53. 2. Fue despreciado y desechado entre los hombres, Isaías 53. Fue traspasado en el versículo 5, Isaías 53. Fue angustiado y afligido, Isaías 53, verso 7. Él murió con los ladrones y fue enterrado en la tumba de un hombre rico, versículo 9. Vemos la confirmación en Marcos 15, 27 y en Mateo 27, 57 al 60. Después de su sufrimiento y muerte, Yahoshua, el Mesías, fue resucitado, Isaías 53, 11, y la confirmación en Corintios 1, Corintios 15, 4. Y 7 fue glorificado, lo vemos en Isaías 53, 12. Isaías 53 es una de las profecías más claras identificando a Yahoshua como el Mesías. Es el mismo texto que el eunuco etíope leyó cuando Felipe lo conoció y le explicó acerca de Yahoshua, un episodio que vemos en Hechos 8:26. Hechos 8:26. Y en los escritos nazarenos vemos las formas en que Yahoshua cumple con la descripción del Mesías de Tanaj. 1. Él fue nuestro Cordero de Pascua en Juan 1:29. 2. Nuestro pan sin levadura, Juan 6:35. 3. Nuestras primicias en 1 Corintios 15:20. 4. El derramamiento del Espíritu de Santidad ocurrió en el día de Shavuot. Lo vemos en Hechos 2. Hay otras formas en que Yahoshua demostró ser el Mesías. Todas las fiestas del Todopoderoso en el Tanaj se relacionan a y son cumplidas por Yahoshua. Lo vemos allí en esta pantalla. 1. El Cordero de Pascua, Juan 1:29. El pan sin levadura, Juan 6:35.
nuestras primicias, 1 Corintios 15, el derramamiento del Espíritu en Hechos 2, visto al sonido de trompetas en Yom Teruah, él juzgará la tierra, se trata de Yom Kippur, el día de expiación. Y luego Yahoshua establecerá su reino milenial y reinará desde el trono de David durante 1000 años. Esto completará la última fiesta del otoño, la fiesta de las tiendas. Y al octavo día el Todopoderoso morará y gobernará. Vamos a Isaías 6:9 que nos dice, Él dijo, ve y di a este pueblo, si ustedes oirán, pero no entenderán. Ustedes ciertamente verán, pero no percibirán, pues haz insensible el corazón de este pueblo grosero, y sus oídos sordos para oír, y sus ojos ellos han cerrado. Por si acaso vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, ellos puedan hacer teshuvá y ser sanados. Isaías 6:9. Para aquellos que de nosotros que creemos en Yahoshua como ejecutor de la salvación del Todopoderoso, la evidencia que Él es el Mesías judío es más que convincente. ¿Cómo es que en general los judíos no aceptan a Yahoshua como su Mesías? Tanto Isaías y Yahoshua profetizaron una ceguera espiritual a Israel como un juicio por su falta de fe. Recordemos Isaías 6 y Mateo 13. Además, la mayor parte de los judíos del tiempo de Yahoshua buscó un rey salvador político, guerrero y cultural, no un salvador de sus pecados. Querían que Yahoshua quitara el yugo de Roma y estableciera a Sion como la capital del mundo. Recuerde Hechos 1:6. Hechos 1:6. No pudieron ver cómo el manso y humilde Yahoshua podría posiblemente hacer todo eso. La historia de Joseph ofrece un interesante paralelo a los judíos que no reconocieron a su Mesías. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Después de muchos altibajos fue nombrado primer ministro de todo Egipto. Cuando una hambruna golpeó a Egipto e Israel, los hermanos de José viajaron a Egipto para conseguir comida y se reunieron con José, pero no lo reconocieron. Su propio hermano, de pie justo enfrente de ellos, pero no lo reconocieron, por una razón muy sencilla. Él no pareció como ellos lo esperaban parecer. Joseph apareció vestido como un egipcio, hablaba como un egipcio y vivió como un egipcio. Vamos a Mateo 11:20 que nos dice. Entonces Yahshua empezó a denunciar los pueblos donde había hecho la mayor parte de los milagros, porque la gente no se había vuelto de sus pecados a Yahweh. Comillas, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Zor y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, hace mucho tiempo se habrían vestido de cilicio y cubierto de ceniza, como evidencia que habían cambiado sus caminos. El pensamiento de que él podría ser su hermano perdido nunca cruzó por sus mentes. Joseph era un pastor hebreo después de todo y no de la realeza egipcia. De manera similar, la mayoría de los judíos no reconoció a Yahoshua como su Mesías. Ellos buscaron un rey terrenal. Muchos rabinos interpretan al siervo sufrido de Isaías 53 como el pueblo judío que ha sufrido a manos del mundo. Su ceguera era tan grande que ninguna cantidad de milagros podía hacer la diferencia. Referencia a Mateo 11:20. Mateo 11:20.
Muchos en los días de Yahoshua reconocieron la verdad acerca de Yahoshua. Uno, los pastores de Belén entendieron. Dos, Simeón en el templo entendió. Lo vemos en Lucas 2:34. Tres, Ana entendió y comillas, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, comillas. Vemos en el versículo de Lucas 2:38. Otra persona que reconoció la verdad acerca de Yahoshua como Mesías fue Kefá, Pedro. Y los otros discípulos entendieron. Al final, en Mateo 16:16. Muchos en los días de Yahoshua reconocieron la verdad acerca del Mesías. Muchos más siguen entendiendo que Yahoshua es el Mesías, aquel que cumple la ley y los profetas, como vemos en Mateo 5:17. Terminamos esta reflexión con Mateo 5:17. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a cumplir, a completar. Sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Mateo 5:17. Terminamos recordando nuevamente este verso de Colosenses 1:15 que nos dice: Él es la imagen visible del Adón invisible, Él es el supremo de toda la creación. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Todopoderoso de nuestro Maestro Yeshua, Yahoshua, por habernos permitido la vida, este tiempo, estas herramientas, y por habernos puesto a investigar y a escudriñar su palabra en este tiempo de restauración de todas las cosas. Para el Todopoderoso de Israel, toda gloria, honor y alabanza por medio del Mesías Yahoshua HaMashiach. Hasta otra oportunidad. Shalom. Shalom.